Hola familia de Río, queridos líderes, qué gusto saludarles en un discipulado más que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecerles por su liderazgo, su pasión, su entrega que semana tras semana realizan a través de los grupos de amistad, de los grupos de discipulado como este y todas las actividades que hacemos en la iglesia. Gracias, porque a través de ustedes es que el reino avanza. Y yo estoy seguro que en esta ocasión vamos a aprender demasiado. Así es que si tú ya estás ahí en tu grupo de discipulado, tal vez estás con tus discípulos o estás con tus codiscípulos, o tal vez lo estás viendo en tu casa, yo te pido que tomes nota, que tengas tu libreta, que tengas tu Biblia, porque estoy seguro que los principios que vamos a ver hoy nos van a edificar. Y para empezar, me gustaría darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y yo te pido, Señor, que pueda edificarnos, Señor, pueda formarnos como hijos que somos y como líderes, Señor, cada uno de los principios que vamos a ver el día de hoy. Gracias por todo el equipo de liderazgo, por todos los que forman parte de esta gran familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y en esta ocasión me acompañan dos grandes parejas, además de ser grandes matrimonios, son grandes amigos y también son parte del equipo pastoral de Río y además de comunidades. Así que quiero presentarles, aquí tenemos a mi derecha al pastor Javier Garduño y a la pastora Betty. Un aplauso ahí en tu casa, por favor. Y tenemos también a los pastores Rogelio y Lorena Fonseca, que están pastoreando también en Río Sur y también aquí en Río Central. Ambas parejas nos ayudan no solamente a pastorear Río Oriente, ¿verdad? Y Río Sur, sino también aquí en Río Central. Así es que vamos a aprender juntos y el día de hoy tenemos un tema de un personaje increíble. No puedo decir que es el favorito porque yo tengo muchos que me encantan, pero la vida de José el Soñador sin duda nos enseña demasiado de liderazgo, de permanencia, de constancia, y es el personaje que vamos a ver el día de hoy. Y yo quisiera, Roger, que nos puedas introducir a lo que vamos a ver el día de hoy. Adelante. Wow, muchísimas gracias, pastores Javier y Betty. Qué privilegio poder estar esta noche, este día aquí con ustedes, es algo maravilloso. Y aprender de la vida de José es sorprendente, porque él, siendo un chavo, recibe estos sueños de parte de Dios. A lo mejor no habéis escuchado la historia de él, pero siendo muy chavo recibe sueños de parte de Dios que hacen disgustar a sus hermanos, que generan envidia, que generan este resentimiento porque como el más pequeño iba a recibir algo tan grande por parte de Dios, ¿verdad mi vida? Y es algo poderoso y vemos cómo la historia de José, en lo que vamos a platicar, la vamos a ver en tres grandes etapas. Una, cuando es un hijo, cuando está viviendo con su familia, cuando está con sus hermanos, sus papás. La siguiente, cuando es esclavo. Y la última, cuando le toca ya estar viviendo en el palacio con el faraón ahí en Egipto. Y va a ser poderoso lo que vamos a ver, ¿verdad, mi vida? Así es, a mí me encanta la vida de José porque es una representación viva del versículo que viene en Romanos 8:28 que dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y José pasó muchas adversidades, muchas circunstancias complicadas que incluso él quería abandonar ese sueño que Dios le había dado, pero tuvo la certeza de que todo obraba para bien en su vida. José amaba a Dios, pero él tenía una cualidad, que hacía lo correcto, ¿verdad? Él hacía lo correcto a pesar en cualquier circunstancia que estuvo, en cualquier lugar que estuvo, él hizo lo correcto y Dios lo llevó a lugares altos. Dios lo llevó a lugares sobresalientes. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida va a obrar para bien, así sea lamentable lo que estemos pasando, Dios nos va a dar la victoria en ese momento que estamos viviendo. Sí, creo que eso es una certeza que todos tenemos,
¿verdad? Pero en el caso de la vida de José, como bien lo describía Roger, vamos a ver diversas etapas. Yo veo una primera etapa donde recibe ese sueño, ¿no? Podemos decir ese llamado, es como los líderes, ¿no? Yo estoy seguro, si tú nos estás viendo, que has recibido un llamado de Dios. Más si nos estás viendo, es porque has recibido un llamado de Dios, un sueño de Dios. Y yo he visto a lo largo de los años, familia de Río y líderes que nos están viendo, que cuando Dios te da un sueño, vas a tu encuentro, terminas tal vez tu academia de líderes, abres tu grupo. Normalmente esa primera etapa es una etapa muy bonita, donde estás conociendo lo que Dios tiene para ti. Y en el caso de la vida de José, qué bonito es que Dios le dio ese sueño. Se ve por lo que vemos en la Biblia que lo tomó muy en serio, con ánimo, con entusiasmo, porque se lo transmite a su familia y se lo transmite con ese entusiasmo. Sin embargo, ese sueño no empezó bien, porque de arranque, cuando se los comparte a sus hermanos, pues sus mismos hermanos, en vez de alegrarse, ustedes saben esta historia, pues evidentemente empieza la burla, empieza la envidia, al llegar al punto de haber dicho que mataron a su hermano, que realmente lo habían aventado o lo habían vendido, más bien lo habían aventado y después ya lo vendieron. Pero qué interesante es que no empezó este sueño bien, es más, complicó todo. Y yo quisiera que nos dijeran, aquí aprovechando a los pastores, ¿qué pasa cuando tu liderazgo, yo creo que eso sería, cuando tu liderazgo no empezó bien, ¿verdad? ¿Qué hacer o cuáles serían las recomendaciones? Sí, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí, pastor, gracias. Y justo tocaste puntos muy esenciales en los que definitivamente en este discipulado yo de manera personal me he identificado mucho, porque justo cuando llegué aquí, claro que había sueños, claro que había muchas cosas de por medio, por qué pelear, por qué prepararse, por qué avanzar, pero algo que yo siempre he dicho y es algo que agradezco a Río, pero también a ustedes como pastores, es sembrar en nosotros visión, porque quizá pueda haber sueños, pero sin una visión esos sueños se pierden. Y algo que tenía José era visión, ¿verdad? Y algo que con lo que quiero empezar es que tú debes de saber que si Dios te llamó es porque Él no le interesa tu pasado, no te llamó por causa de tu pasado. La sanidad, las preocupaciones, la escasez, eso va a venir por añadidura, eso se va a corregir, pero Dios nos llamó por causa de nuestro futuro, que son cosas grandes. Dios quiere, de cada uno de nosotros espera grandes cosas y hoy yo lo estoy viviendo. Yo llegué aquí a la edad de 20 años y insisto, esta historia me identifica mucho porque yo en algún momento dije, ¿en qué momento ya hoy han pasado? No voy a decir cuántos años, pero ya son muchos, ¿verdad? Ya casi el doble, bueno, ya casi la misma edad con la que yo llegué aquí. O sea, 16 años, voy a cumplir 17 años aquí. Wow. Y yo llegué estudiando una carrera, pero quizá a lo mejor sin saber a dónde quería llegar. Llegué anhelando una familia, obviamente un matrimonio, una esposa que no sabía quién era, pero hoy la tengo a mi lado. Escuché aquí, ¿verdad?, acerca de un ministerio, el cual me espantaba recibirlo, pero hoy tenemos el privilegio de dirigir una comunidad, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas que llegan en base a esos sueños que hay, pero sin una visión se pierden. Y hoy, haciendo referencia un poco a la vida de José, ¿verdad? Y justo esto que tú comentabas de quizá no empezar las cosas bien, el sueño de José llegó muy temprano, llegó a los 17 años y justo empieza este sueño con esta visión que él tiene de, en donde su papá le pregunta, a ver, espérate, o sea, ¿qué estás diciendo? Que nosotros, tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Y quizá eso es lo que en algún momento juega para mal en nuestro corazón, porque claro que cuando llegamos aquí tenemos tanta expectativa, recibimos tantas cosas de parte de Dios y creo que tú que me estás escuchando no me dejarás mentir, a través de que entraste a este lugar has recibido grandes cosas.
Pero de la misma manera, quizá hay muchas otras que no las ves realizadas por esto que pasó con José. Recibió un sueño muy temprano, a una temprana edad en donde quizá en ese momento sus emociones, y me recordó esa prédica de hace poco de las emociones alineadas o desalineadas, ¿verdad? José con esa emoción fue con su familia no para querer sentirse más, sino para platicarles y decirles, miren, soñé esto, algo grande viene para nuestra familia, porque él no creía que era para él, era para su familia. Pero ¿qué pasó con esto, verdad? José, en este sueño que tuvo, ¿verdad? Saltan las emociones, y el comienzo de un sueño justo suele generar más emociones que sabiduría. En este caso, para José, el sueño representó más entusiasmo que sabiduría. Entonces, ese entusiasmo lo llevó a platicarlo de una manera que quizá no lo ha platicado, y a lo mejor a ti te ha pasado que hay sueños que no son malos tenerlos. No está mal soñar lo que tú en algún momento has soñado, pero el problema es que de repente te puede embargar un sentimiento de temor. La primera vez yo recuerdo y que cuando el pastor Pablito, ¿verdad? Y por eso es que tanto lo amo, porque él fue el primero que declaró sobre mi vida este llamado de pastorear. Él me dijo, tú vas a ser pastor de esta iglesia. Y yo lo volteé a ver y dije, estás loco, o sea, yo no sé de qué estás hablando. Y el primer sentimiento que llenó mi corazón fue temor. Y ¿cómo voy a llegar ahí? Porque yo los veía predicar a ustedes y yo decía, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no sé leer la palabra, no sé orar, no sé muchas cosas, ¿verdad? Y quizá esos sentimientos nos juegan a mal como le jugó a José. Pero el problema que muchas veces, el problema en el que caemos es que nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, y no tanto por el sueño y la visión que conlleva ese sueño, que fue lo que pasó con José, ¿verdad? Porque a diferencia de José, nosotros, ¿verdad? Cuanto más cerca, ¿verdad? Estamos o vamos empezando esos sueños en nuestra vida, en donde quizás están apenas perfilando y son frágiles, todavía no hay cimientos de esos sueños, viene esas emociones a romper con ese sueño. Entonces Sí. rompen con todo lo que hay por delante. Me gusta lo que dices, Javi, porque muchas veces yo le he enseñado que es muy bueno emocionarse, es muy bueno tener ese entusiasmo, es más, no hay que perderlo. Sin embargo, las emociones también a veces pueden hacer que no veas lo otro que también necesitas, y es lo que mencionaba, sabiduría. Evidentemente, José estaba muy joven, y a todos nos pasa porque iniciamos no tanto la edad, sino cuando tú vienes a Cristo a servirle o a ser un líder, al final estás empezando. Entonces eres joven realmente en el ministerio, en el servicio. Y creo que algo que debemos de aprender, Betty, me gustaría tal vez que pudieses ahí compartirnos, porque al final has caminado también al lado de Javi en esta etapa ya de matrimonio, pero también llegaste muy joven a la iglesia. ¿Cómo han adquirido sabiduría? Sí, yo creo que la única manera en la que podemos adquirir sabiduría es estar pegado a la iglesia, sí, de la mano de la visión, pero sin dejar de tener esa comunión y relación íntima con Dios. Creo que eso es lo único que garantiza que siempre tengamos esa sabiduría, porque podemos estar llenos de emociones, pero realmente esas emociones las alinea totalmente el Espíritu Santo a manera de que se cumpla el propósito de nuestra vida. Sí, yo creo que somos seres humanos emocionales, pero al mismo tiempo necesitamos sabiduría. Y como bien decías, Betty, yo le he compartido, si tú realmente estás con Dios, pero realmente estar, porque una cosa es decir que oras sin horas, ¿no? Pero el que realmente ora y está con Dios, Él es el primero que te va a inquietar a estar en la iglesia, a discipularte, a orar, obviamente. Así es que eso creo que fue pasando en la vida de José, de ser solamente las emociones, creo que los fracasos, la vida obviamente de sus hermanos, lo que le hicieron, o sea, las circunstancias difíciles lo hicieron madurar. Y es lo que me gustaría también, Roger, Lore, que pudiesen compartirnos qué pasa justamente cuando vienen
está el sueño, la visión, hay que madurar, como bien lo decían, adquirir sabiduría. Pero ¿qué pasa cuando la gente más cercana? Porque yo he visto que el liderazgo se cae con la gente más cercana que te llega a dañar. Ahí ha sido a mí el punto medular. La gente más cercana te daña y renuncias a este sueño. ¿Qué nos aconsejarían que debemos de hacer cuando vengan esas crisis? Wow, qué tremenda pregunta. Y la verdad es que cada vez que inicias un sueño en Dios, va a haber muchas personas que van a estar en contra de que se cumpla ese sueño, en especial tu familia. Porque dicen que nos lavan la cabeza, ¿verdad? Y hemos escuchado de la pastora Aida, no solamente la cabeza, nos lavan por completo, porque estar en Dios es un comenzar de nuevo en tu vida. Y bien dice la palabra que Él puede hacer cosas nuevas cada día. Y así es lo que pasa. Y la familia, pues es ese grupo cercano, ese grupo íntimo, que tú tienes esa confianza para decir vamos a alcanzar esos sueños, vamos a ir por más, pero a veces son los primeros que te ponen el pie, son los primeros que se ríen de ti de, ay, ¿cómo vas a alcanzar eso? Si mira dónde estamos, ¿cómo vas a llegar hasta allá? Y a mí me encanta porque desde el momento que recibes un sueño hasta el momento de su realización es un proceso de constante aprendizaje, conocimiento, pero sobre todo el tener esa fuerza, ese dominio propio para poder lograr cumplirlo, porque si todos pudieran cumplir sus sueños, pues bueno, ya estaríamos en otro planeta, ¿verdad? Ya el Señor hubiera dicho, ¿y saben qué? Llega el arrebatamiento, pero para todos. Y yo creo que también es importante saber a quién le cuentas tus sueños. Saber a quién de tu familia se los cuentas. En este caso, José, incluso sus papás dijeron, ¿cómo nosotros? Y a lo mejor es ahí cuando los papás están anclados y tú eres papá, mamá, es que estar anclado en Dios y decirle, hijo, no importa cómo sea tu sueño, pero yo sé que lo vas a cumplir. Yo sé que Dios nos va a proveer para que estés en las mejores escuelas, para que tengas un gran negocio y eso va a empezar a abrir puertas porque lo que nosotros declaramos es lo que se va a empezar a hacer. Y creo que es algo importante desde nuestra perspectiva y poner límites. Siempre eso es bueno, no poner límites. ¿A quién le cuentas tus sueños? ¿A quién le cuentas eso que vas a hacer? Tiene que ser alguien de confianza. Yo he aprendido de ustedes, pastores, alguien de trayectoria, ¿verdad? Porque a veces critican muchos hacia dónde te diriges, pero ellos ni siquiera han iniciado la carrera o ni siquiera tienen un plan. Entonces, creo que es muy importante y a mí me encanta un versículo que en Proverbios 16, 2, 4 dice, pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Y así, cuando lo lees, dices, wow, ¿no? Un sueño es ese inicio, pero ya después lo conviertes en un plan que si pones en las manos del Señor, tienes una victoria garantizada en gran manera y sobre todo vas a estar cubierto y blindado por si alguien se burla de ti, por si alguien quiere hacerte daño para llegar a ese sueño cumplido. Sí, yo quisiera, creo que dice algo muy importante, Roger, y ahorita voy contigo, ¿verdad, Lore? Pero me gusta porque al final todos, los que estamos aquí, los 5, y estoy seguro tú que nos estás viendo, hay gente cercana a ti, llámese tu familia, tus amigos, el que te trajo a la iglesia tal vez, ¿no? Tu pastor puede ser, tu mentor, que te puede dañar. Pero debes saber que al final, como dice la Biblia, Dios obra para bien a aquellos que lo amamos. Y es un plan del Señor. Porque lo que no está bien es tener ese rencor contra ellos. Y vemos a un José hablando de la sabiduría, hablando que fue madurando, que logró madurar al punto de amar y perdonar a su familia. Yo siempre he dicho que ese encuentro que tienen ya cuando José crece y le va muy bien, pues si su corazón hubiese estado dañado desde el primer momento, bueno, en primera yo creo que ni hubiera llegado al palacio, pero ese momento nos comprueba que tuvo un corazón, como bien lo decía Roger, blindado en amor y en perdón. Y yo hoy te digo, líder, si alguien te ha dañado, te ha ofendido, no es una razón para que tú renuncies. Es solamente algo que pasó, que Dios va a usar para que sigas adelante. Y Lore, seguramente te ha pasado, lo has visto, ¿no? Que pasa eso en la iglesia, en el liderazgo. Roger hablaba de blindar nuestro corazón, pero ¿qué más nos pudiese decir de lo que uno debe hacer en esos momentos difíciles cuando dices, híjole, yo creo que José cuando lo llevan al esclavo y todo ese trayecto no creo que fue lo más feliz, pero algo pasó en él que lo hizo reaccionar y decir, yo no puedo vivir con esto en mi corazón. Así es. Yo creo que
el dominio propio es lo que te puede llevar muy lejos, porque cuando te dejas llevar por tus emociones es lo que te hace ser débil, te hace flaquear, te hace dudar, te hace caer, y el que tú mantengas el dominio propio en tu vida, en tus emociones, en tus sentimientos, es lo que te fortalece, ¿verdad? Porque pues estamos hechos de carne y hueso y somos personas que sentimos, como lo hemos comentado aquí. Si hay personas que nos lastiman y que ya no queremos seguir, ¿verdad? Me ha pasado, nos ha pasado, que incluso llega ese cansancio, ¿no?, a nuestra vida, que decimos, ya estoy harta, ya ni siquiera me quiero aparecer en Río, ¿verdad?, en la iglesia, o ya no quiero perseverar en este sueño, y llega ese cansancio físico y espiritual. Pero cuando tienes dominio propio en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, es cuando Dios empieza a obrar, porque vas más allá de lo que tu cuerpo físico y tu espíritu pueden llegar, porque es someter tu voluntad, ¿verdad? Someter lo que tú quieres a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Wow, buenísimo. La verdad es que me encantó, porque sí es cierto, o sea, si no nos sometemos a Cristo, entonces nos estamos sometiendo a nosotros mismos. Así es que, pues tomemos nota de estos principios. Y por último me gustaría, Javi y Betty, pues sin duda este camino que pasó José fueron lleno de altibajos, ¿no?, de sorpresas, pero al final creo que yo veía en la vida de José victoria y luego prueba, ¿no? Avanzaba y retrocedía tal vez, pero yo creo que en Cristo nunca uno retrocede, ¿no? Siempre uno va avanzando. Así es, y sobre todo es importante que tengas presente que en medio de esta trayectoria como la que contamos de José, va a haber cosas sorpresivas, va a haber cosas que se van a salir de tus manos, va a haber cosas que tú no esperabas, pero que en definitiva algo que va a determinar que tú continúes es el carácter. A mí me encanta que esta parte en donde dice la palabra de Dios que su padre Jacob le regala una túnica a su hijo José, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la túnica es un accesorio amplio, grande, ¿verdad? Y entonces tal vez Jacob, su padre, se la obsequia como parte de lo que él significaba en su vida, de lo que José significaba en su vida. Dice la palabra que para Jacob José era especial, ¿verdad? Y entonces le hace este regalo de esta túnica, pero tal vez lo que como parte de lo especial que era para él, pero lo que él no sabía es que el tamaño de esa túnica era igual al tamaño del sueño de Dios que había depositado en José. Dicen por ahí que nosotros no conocemos, Dios no va a poner un saco a tu medida, no se lo puso a José y tampoco te lo va a poner a ti, porque Él te va a dar un saco más grande porque Él está seguro que vas a crecer. Entonces, realmente sí va a haber cosas que se van a salir del control de tus manos, pero que definitivamente lo único que va a determinar el control de eso es Dios. Wow, significa que estamos destinados a crecer, ¿verdad? La túnica era grande, pero al final creo que José logró cumplir ese sueño, esa visión. Así es que, ¿algo más que quieras complementar, Javi? Fíjate, pastor, que justo este punto en donde mencionaban también Roger y Lore las heridas, ¿verdad? Creo que principalmente vienen, en mi caso, sí lo recibí yo también de mi familia, o sea, literal de mis papás. Ellos no querían estar aquí. Yo regresando al encuentro, o sea, yo me los imaginaba aquí danzando y brincando igual que yo. Y cuando los invité, ellos me dijeron no. O sea, así literal un no rotundo. Y después aceptaron venir, pero solo por quedar bien conmigo. Y ahí es en donde entendí que los tiempos de Dios son perfectos, porque hoy mis papás sirven con nosotros, no solo los míos, sino los de mi esposa también sirven junto con nosotros en la comunidad y son un gran respaldo para nosotros, ¿verdad? Porque ya no solamente son ovejas, sino también unos padres que sé que oran por nosotros. Entonces, los sueños se cumplen, ¿verdad? Y yo quiero animar a todos aquellos que en algún momento han
sido heridos por las personas que más cercanas a ustedes, ¿sabes qué? Vas por buen camino. Quizás se escuche irónico, pero vas por buen camino, porque esas mismas personas tienen que ver tu sanidad para creer en el Jesús que te sanó. Entonces, sigue adelante, vas bien, ¿verdad? Solamente considera esto que hoy has aprendido, ¿verdad? Y que hemos aprendido gracias a estos discipulados, quizá lugares en donde no hemos querido estar, pero Dios nos ha puesto para recibir estas literal semillas que han traído vida. Wow, pues ahí está, queridos líderes, familia, creo que hemos aprendido un poquito más. Espero que por lo menos un principio o más de sabiduría puedas recibir en este discipulado. Te esperamos, ¿verdad? En todos nuestros discipulados que tenemos semana tras semana, ya sea en tu grupo, aquí en la iglesia o a través de esta transmisión, de este video, de esta enseñanza que tenemos para ti. Me gustaría que oremos para sellar estas palabras, así es que si tú ahí estás en tu discipulado, cierra tus ojos, estás en tu casa, para que juntos creamos que esta palabra se convierta en una realidad en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por los principios que hemos aprendido. Ayúdanos, sí, a recibir los sueños, sí, a emocionarnos por esos sueños también, pero ayúdanos también a tener la sabiduría, el dominio propio, el carácter, la perseverancia para poder ver cumplido ese sueño, esa visión. Que no desmayemos, Señor. Si hay algún líder, servidor que el día de hoy se sienta cansado, desanimado, tal vez se encuentra en alguna etapa como se encontró José en el calabozo o camino a ser un esclavo, tal vez dices yo voy camino a algo difícil. Hoy te quiero decir que Dios está contigo, que Dios tiene un plan para tu vida, que lo va a terminar y vas a salir victorioso. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendecimos, Señor, a todos los que son parte de esta gran familia de Río y de todos los ríos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente discipulado.